Perfecto. Doctores, buenos días. Mi nombre es Paola Fernández, del Grupo Empresarial Río. Muchas gracias por estar aquí hoy tan temprano después de un puentecito. Y gracias al doctor Eliezer también por darnos este espacio para dar esta plática sobre hábitos orales. Y bueno, sin más, los dejo aquí con el doctor Eliezer. Cualquier cosa, estamos aquí al pendiente y vamos a estar grabando la plática para después subirla a la plataforma. Adelante, doctor Eliezer. Gracias. Perfecto, Pau, muchas gracias. Doctores, muy buenos días. Es un gustazo estar hoy aquí con ustedes. Y vamos a hablar acerca de los hábitos orales en la odontología, en la estomatología. Soy el doctor Eliezer Osegueda y voy a compartirles este video antes de comenzar. Educación, familia, compromiso. Son los valores que Grupo Empresarial Río ha adoptado desde su fundación. Orgullosamente morelianos y enamorados de México y su juventud, creyendo que la educación es la única fuerza que nos hará libres, sumado al esfuerzo y la dedicación, transformando profesionistas de orgullo nacional. Así como México avanza e innova, nosotros también, siempre buscando nuevas rutas de expansión. Hoy nos consolidamos como una de las más grandes empresas de educación continua en la nación, encauzando el sueño de profesionistas mexicanos. Somos Río, somos familia, somos México. Perfecto, doctores. Espero me estén escuchando bastante bien, si no por el teclado, háganmelo saber. Y cualquier situación, pues Pau y el equipo lo resolverá en breve. Muy bien. Pues bueno, básicamente tengo una licenciatura en odontología, un diplomado en cirugía bucal, una especialidad en ortodoncia, una maestría en odontología. Estoy certificado en diversos sistemas de ortodoncia como Insignia, Invisalign, ortoimplantes, autoligado pasivo del sistema Damon. Soy bilingüe, autor de 2 libros académicos en analgesia y anestesia en la odontología. Tengo ya algo de experiencia docente en posgrado y pregrado en la misma odontología, experiencia en la coordinador de talleres, cursos, congresos, diplomados, expositor en áreas de interés en la estomatología y estoy certificado como un agente capacitador externo. Ya me pasó a mí con eso. Esa se la picaba. Muy bien. Para poder hablar del niño y de los hábitos, primeramente necesitamos construir una historia, la construcción propiamente sociohistórica del menor. A través de la historia, doctores, la infancia se ha caracterizado por una permanente marginalidad. Es decir, en otras palabras, ser niño no siempre fue muy padre, ser niño no siempre fue muy bonito, que digamos. A través de la historia, los menores han estado con diversos abusos psicológicos y físicos. Por ejemplo, en el siglo IX al XII, asesinar a un niño en estos siglos, en este periodo de tiempo, no se consideraba un crimen como tal, solo un pecado y era castigado únicamente por la iglesia. Existía por tales condiciones una alta tasa de mortalidad infantil. Estamos hablando de los años 1800 hasta el 1200. Conforme fue avanzando, conforme la historia se fue presentando, en el siglo XIII se evidencian signos de ternura y de interés por las fases del desarrollo pediátrico. Se observan algunos cambios en la representación social y del desarrollo del menor. Existían diversos sentimientos de afecto que fueron penetrando cada vez más en la sociedad occidental. Es decir, ya se empezaba a contextualizar al niño como un elemento de ternura, como un elemento de interés que podía ayudar al desarrollo de una comunidad o de una sociedad, pero todavía se tenían bastantes abusos físicos, psicológicos hacia el menor. En el Renacimiento, cerca del año 1300 al año 1500, fíjense aquí, doctores, quiero hacer hincapié en la gran huella de abandono que pudieran haber tenido esas generaciones de menores. Durante el primer año de vida del niño,
eran básicamente cuidados por nodrizas, ¿verdad? Por madres sustitutas, y se veían prácticamente privados del amor y cuidados de ambos progenitores, pero no porque los progenitores tuvieran algún problema con cuidarlos, sino que simplemente no le tomaban todavía la importancia necesaria durante los primeros años de vida. Nosotros hoy sabemos que los primeros 5 años de vida en el intelecto, en la capacidad afectiva del menor, son fundamentales para el desarrollo posterior del paciente pediátrico. Durante el año 2 y el año 7, los niños vivían prácticamente con sus padres, pero luchaban por adaptarse a su entorno. Y fíjense aquí, la literatura lo marca, luchaban por conquistar el afecto de ambos progenitores. Imagínense la huella de abandono, con lo que les comentaba hace un momento, que podían llegar a tener estos niños, la necesidad de ser queridos y de ser atendidos. En el Renacimiento, justamente en esta etapa, doctores, se marcaba una difícil adaptación de orden físico y emocional. Seguía avanzando el tiempo, cerca del año 1600 al 1700, seguía avanzando el tiempo y se empezó a contemplar la idea de que los niños necesitaban disciplina. Para poder alcanzar el grado de disciplina, se empleaba la violencia de tipo físico. Era como corregir hoy a un animalito, como lo hacen algunas personas con algún animalito, con algún periódico, con algún palo, con algún golpe con su mano, con el golpe con el pie. Violencia física en toda su expresión. Se defendía en este tiempo, en estos años, que el objetivo de tener esta violencia era generar personas rectas y personas de bien. Sin embargo, la evolución de este sentimiento hacia los niños, me refiero al sentimiento de indiferencia, empieza a trasladarse también hacia la preocupación y cariño. Como veíamos, en siglos pasados el infanticidio era algo muy común. La tasa de mortalidad era muy alta por falta de atención. Los padres, si un menor se enfermaba, era más fácil dejarlo en el bosque al cuidado de los animales, a que se lo comieran o que muriera, y tener otro menor que sanar o curar al niño. Sin embargo, en este siglo empieza a haber ya hacia un orientado, malamente, hoy lo decimos, con métodos de violencia, pero empezaba a haber ya un cierto sentido de preocupación y de cariño. Se empieza, doctores, a reconocer a los niños como seres humanos. Antes, en los siglos que acabo de pasar, en los siglos que acabo de comentar, se les consideraba solo como unas criaturas que tenían que crecer para ayudar al desarrollo laboral de su sociedad. Nada más. Entonces aquí ya se empieza a considerar, a reconocer a los pequeños con problemas de desarrollo diferentes a los adultos. Se empieza a hacer una diferenciación como tal. En el siglo XVIII, me refiero al año 1700 al 1800, empieza a haber un autodescubrimiento auténtico de la infancia. Se nota con la disminución muy marcada del infanticidio. Aunque era una práctica común todavía, disminuye drásticamente. Sin embargo, existía la cultura del abandono. Como comenté hace un momento, era más fácil abandonarlos en el bosque, regalarlos o simplemente dejarlos en la inanición. Que tienen o fundan orfanatos para recibir este tipo de menores y empezarles a dar apoyo. Les voy a pedir, doctores, si me ayudan cerrando un poquito sus micrófonos para que no nos interrumpan en el momento de la proyección de la plática, ¿verdad? Muchas gracias. Ok. En esta etapa, doctores, en la etapa del siglo XVIII, es un momento de ambivalencia. ¿Qué significa el momento de ambivalencia? Que se consideraba al menor o A, intrínsecamente malvados, o B, como ángeles inocentes no corrompidos por la maldad. Se sabe que un niño hoy día tiene una alta característica o una alta emoción por el descubrimiento, por las travesuras, por el amor, por el interés,
pero en estos años se consideraban obras del maligno o obras de los ángeles o de Dios en el comportamiento pediátrico, por las travesuras que hacía y por los beneficios o por ese grado de compasión que podía proyectar el menor. Había una gran ambivalencia. Todavía no se tenía claro el concepto del desarrollo intelectual, sociocultural, socioambiental del menor. Llegó el siglo 1800 a 1900, en este siglo XIX, existió un personaje, Rousseau. Comentaba yo hace unas diapositivas que la aparición de las nodrizas para amamantar a los pequeños, para cuidarlos durante sus primeros años de vida, era fundamental. Sin embargo, Rousseau empieza a decir que la lactancia es buena para las madres y buena para el desarrollo psicoafectivo del paciente pediátrico. Es decir, se empieza a investigar y se empieza a detectar que los menores que recibían leche materna directamente del pecho de la mamá eran pacientes o eran niños que iban a tener un mejor desarrollo psicoemocional y ser hombres en su momento de mucho mayor productividad y salud mental. Acuérdense, doctores, que la salud mental es fundamental para el desarrollo de una sociedad o de una comunidad a cualquier edad. Entonces, las nodrizas empiezan a tener una desaparición, ¿verdad? Hasta hoy día solo se utilizan nodrizas en casos de extrema urgencia o de extrema necesidad, pero hoy día se incita a la mamá a dar pecho porque se sabe que tiene muy buenos beneficios, tanto inmunológicos físicos como en el desarrollo emocional del paciente. En este siglo, doctores, o en este periodo de años, se empieza a sustituir el castigo corporal. No se elimina del todo, pero empieza a sugerirse que no se deben de corregir como animales, sino prácticamente como humanos en proceso de desarrollo, y empiezan los castigos de tipo psicológico. No es la mejor manera, pero se empieza a tener una evolución más adecuada. Se empieza a considerar al niño como un ente mental y no biológico únicamente. Se consideraban a los pequeños en estos años como una fuerza laboral activa, de bajo costo, ideal para las empresas o para las personas que tenían industria, porque eran mal pagados. Yo creo que hasta hoy día, vamos a hablar más adelante del contexto del niño al día de hoy. En el siglo XX, cerca del año 1200 al 2000, crea la sociedad un nuevo sentimiento de infancia, a pesar de que este siglo estuvo marcado por amplios y muy importantes cambios industriales y bélicos. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las guerras de Corea, las diferentes guerras, las revoluciones industriales que ha existido en este planeta. Sin embargo, en este siglo, en el siglo XX, se empieza a detectar 7 características del desarrollo. 1, empieza a haber una especificidad psicológica y social. Se empieza a detectar al niño como un ente psicológico y social individual diferente al del adulto. Se empieza a valorar al pequeño en su vida familiar y luego en la vida colectiva. Empieza a haber una opinión, doctores, de los niños hacia los adultos, hacia las actitudes de los adultos. Cabe mencionar que en los siglos pasados ni siquiera tenían voz o voto. Son considerados portadores del futuro. Aquí es donde se empieza a gestar la idea de que los niños son los futuros gobernantes, los futuros líderes de sus sociedades. Se empieza a invertir de manera económica y afectiva en los menores, se le preserva del mal y se le cuida su natural inocencia. Hasta hoy día se les trata de cuidar su natural inocencia. Doctores, hay que dejar que los niños sean niños el mayor tiempo posible, porque solamente se vive una sola vez ese periodo tan bello y tan hermoso. Actualmente, en el siglo XXI,
Hoy día tenemos un contexto o un concepto del niño contra la realidad del niño. Nosotros entendemos que un niño hoy es lo más maravilloso, es lo más hermoso y es lo más increíble que le pueda pasar tanto a una familia como a una sociedad. Sin embargo, doctores, los niños hoy sufren de abusos físicos y emocionales en algunos países o culturas, todavía. Pero afortunadamente están en una etapa de desarrollo y crecimiento próspero, marcada por la conciencia y el amor de los adultos hacia la infancia y al niño como individuo. Claro, existe la conciencia y por ende la indignación. Hoy a mí me duele mucho ver los niños de la guerra, me duele ver mucho niños trabajando en los semáforos o las empresas por la necesidad, la fastidiosa necesidad de que lleven dinero a sus hogares. Los niños tienen que ser niños y ser atendidos en todos sus aspectos. Hoy encontramos pequeños independientes, curiosos, atendidos médicamente, psicológicamente, niños más inquisitivos, preguntan, y niños que van más acorde a la tecnología en este siglo XXI. Vamos a enfocarnos en los niños bajo el cuidado consciente del día de hoy. Nosotros sabemos, doctores, que la ortodoncia interceptiva, la ortodoncia en particular, y la ortopedia maxilar van a atacar un componente psicosocial. Es decir, estas dos disciplinas o estas disciplinas van a ayudar a la inserción social del menor a través de su desarrollo de los componentes psicológicos del mismo. Hoy encontramos su educación escolar, su educación en valores, su salud mental, emocional, física corpórea y evidentemente la salud dental y esqueletal. Cuando nosotros tenemos esta serie de características, de descripciones de manera correcta y adecuada, este niño se va a poder integrar a una sociedad y ser exitoso, ser útil y ser próspero. Esto nos da pie a entrar al hábito. ¿Qué es un hábito? Como inicialmente podríamos preguntar. Se denomina hábito a cualquier conducta que se repite de manera regular. Podríamos decir, doctores, que es un estilo de vida como tal. Y asimismo, existen hábitos que son tanto nocivos como positivos. Para que cualquier hábito se genere, doctores, necesitamos de una formación de una nueva red de neuronas, el proceso de la neurogénesis del hábito. Si yo entiendo por neurogénesis que es un proceso en el cual se generan nuevas neuronas y que retrasa el envejecimiento cerebral y físico, pues yo entiendo que esta red neuronal va a depender de 3 factores fundamentales: la insistencia, la perseverancia y el interés por mantener esta conducta de manera frecuente. Cabe mencionar que un hábito, como se forma y cómo se forman estas nuevas neuronas, tarda de 21 a 66 días aproximadamente, independientemente que sea un hábito negativo o sea un hábito positivo. Y hay estudios que demuestran que tardas el doble en eliminarlo de manera consciente. Evidentemente necesitamos una conciencia tanto del hábito positivo como negativo para perpetuarlo o eliminarlo en nuestra conducta diaria. Existen hábitos nocivos y positivos y, como lo he venido mencionando, pero están influenciados prácticamente por el medio ambiente que rodea al menor. Sabemos hoy día, gracias a estudios, que el medio ambiente, es decir, donde se desarrolla el menor, favorece a la perpetuación que este hábito se perpetúe. De los hábitos nocivos y compulsivos encontramos familias disfuncionales, doctores. 2, progenitores con neuropatías, bullying escolar, abusos psicológicos, dependencias emocionales,
alteraciones funcionales cerebrales como Parkinson, parálisis cerebral o respiratorias, imitación de su entorno infantil o adulto. Hay que recordar, doctores, que cuando tenemos un menor a 10 años, sus conductas son de imitación. Prácticamente estos menores repiten las actitudes y los hábitos que tienen los padres. Si este menor ve padres con una actitud disfuncional, su desarrollo psicoemocional va a ser alterado, va a tener conductas nocivas. También si tenemos pacientes con una sobreprotección, ¿ok? Que tiene alguna musculatura orofacial inestable o que tiene un problema genético, todo ese medio ambiente nocivo contribuye al desarrollo de un hábito negativo. Evidentemente tenemos que hay ambientes positivos, donde tenemos papás muy comprometidos, muy participativos, donde el ambiente familiar es muy sano, donde si empiezas a detectar, donde familias que empiezan a detectar que sus hijos tienen conductas inapropiadas, bueno, lo atienden con psicología infantil temprana o psicología de intervención, que llevan a sus hijos frecuentemente a la revisión del pediatra, del ortopedista, que tienen prácticamente un interés por el desarrollo de su hijo. Entonces, doctores, lo primero que nosotros tenemos que revisar en un paciente que nos llega con problemas de hábitos y de deformidad orofacial por la cuestión de un hábito de origen orofacial es su medio ambiente. ¿Dónde se está desarrollando este pequeño? Y esta información lo vamos a ir desglosando más adelante. Es muy importante, doctores, comprender la terapia de hábitos nocivos orales. Es un hábito positivo a reforzar en estas terapias. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene un hábito orofacial desfavorable, al momento de que nosotros lo vamos a empezar a trabajar y eliminar, debemos hacer consciente a sus papás de reforzar la serie de hábitos positivos que van a empezar a ocupar el espacio que en ese momento, valga la redundancia, ocupó el hábito nocivo oral. Tenemos que enfocarnos como papás a desarrollar los buenos hábitos físicos, los buenos hábitos sociales, mentales, recreativos y aquellos hábitos afectivos. Hago hincapié en este último, doctores, porque muchos van a ver más adelante que muchos o todos los hábitos orofaciales tienen en cierta medida un gran punto de deficiencia afectiva hacia el menor. Lo vamos a ir viendo más adelante. Estos hábitos que hemos estado platicando que lastiman al sistema orofacial prácticamente son 4. La succión labial, la succión digital, la deglución atípica y la respiración de tipo oral. Vamos a ir escudriñando cada uno de ellos. Empezamos con la succión digital o de chupón. La succión digital, doctores, tiene una etiopatogenia, tiene una etiología. Y aunque esta no es clara, parece ser que existen 3 factores principales que la detonan. 1, trastornos afectivos de tipo emocional. 2, insuficiente lactancia materno-infantil. 3, el hábito placentero relacionado a la protección y a la alimentación. Aquí cabe poner un marco referencial. Doctores, cuando un pequeño recibe leche, alimentación de su mamá, el contacto del pezón con sus labios, con sus almohadillas gingivales, y que aparte le provee alimento y sacia esa ansiedad de querer alimentarse, todo eso en torno a la psicología del menor, eso alimenta al niño no solamente física, sino emocionalmente. Está demostrado que hay pacientes que no recibieron lactancia materna, no tuvieron esta oportunidad y tienen problemas inmunológicos y problemas de afecto muy marcados en su inconsciente.
Encontramos niños que son más propensos a desarrollar los síndromes de abandono. Encontramos menores que son más propensos a tener cargas emocionales de miedo, mucho más acentuado, y que encuentran en el dedo generalmente, puede ser cualquier dedo de la mano, pero generalmente es el pulgar, encuentran ese placer que inconscientemente en sus etapas primarias debe obtenerlo del pezón materno. No es raro hoy día encontrar adultos que cuando se encuentran bajo periodos de estrés muy importantes en su vida, a escondidas o en su casa, lleguen a succionar sus dedos o aquella almohada o aquella cobija o aquella sábana que les recuerda su etapa primaria y que les da esa protección o ese apoyo que no tuvieron en esta primera etapa. Lo digo porque tengo pacientes adultos que en la historia clínica manifiestan las succiones digitales. Entonces, es una etapa muy importante que tenemos que procurar que se dé, y si por alguna causa física la madre no puede generar esta comunión psicoemocional, psicoafectiva y psicoalimenticia, buscar las maneras para sustituirla y estar consciente de que ese niño más adelante puede tener alteraciones en los trastornos afectivos de tipo emocional. Sin embargo, la succión como tal es un hábito que está en el 47% de los menores y se considera como reflejo innato en la etapa de la lactancia o cuando está en la consistencia de comida en las papillas. Va disminuyendo conforme el niño crece en edad en un 1.7% y tiene que eliminarse hasta que encuentre el alimento sólido en su dieta. Por lo cual, si es súper anómalo que se presente en niños mayores a 3 años, prácticamente cuando los patrones deglutorios y alimenticios cambian. Por lo cual, si yo encuentro niños mayores a 3 años con succión digital, ya me está hablando de la etiopatogenia que mencionamos hace un momento. Lo mismo puede ser el dedo que el chupón o cualquier otro objeto que permanezca en la boca a manera de ser succionado. Esto empieza a lastimar no solamente de manera física al menor, no solamente empieza a haber cambios de tipo orofacial, sino emocionalmente. Encontramos pequeños de 4, 5, 6 años que tienen una persistencia del hábito nocivo y que sabemos que va a empezar a tener una dismorfia facial. Aquí me gustaría empezar a hablar también de los temas dismórficos. Hoy día, hablar de falta de desarrollo o alteración en el desarrollo, nosotros lo empezamos a contextualizar como una dismorfia, ¿ok? Como una anomalía en la forma convencional. Las deformidades, la palabra deformidad hoy día puede tener una connotación de segregación, de limitación del desarrollo, incluso puede tener tintes legales. Entonces, las dismorfias es un término más adecuado cuando nosotros nos referimos a los pacientes, en general, pediátricos o no, cuando tienen una alteración en su característica de una forma convencional. Ok, entonces, las dismorfias orofaciales que se pueden llegar a presentar en los pacientes de 4, 5, 6 años, que vamos a ir viendo, analizando más adelante, eso empieza a generar todavía más una inestabilidad psicoemocional en el paciente. La dismorfia como tal aumenta también el rechazo social, tanto a la dismorfia como al hábito que se genera. A los pequeños, cuando empiezan a ser conscientes, les empieza a dar pena que se chupan el dedo y que el resto de sus compañeritos ya no lo hace. Eso empieza a ser un niño buleado o con una posible tendencia de que lo vayan a bulear en un futuro.
y altera el desarrollo evidentemente físico y emocional del menor. Desafortunadamente, doctores, esto se convierte en un hábito, en un círculo totalmente nocivo y cíclico, donde nosotros tenemos que ser muy conscientes y hacer conscientes a los padres para poderlo romper de forma adecuada. Las succiones digitales van a tener una redirección del crecimiento como consecuencia. Acuérdense que estamos hablando de pacientes en crecimiento y desarrollo y que, como lo vamos a ver en unas diapositivas, el dedo va a actuar como una fuerza ortopédica. Hay autores que dicen que desde 5 o 10 gramos de fuerza continua, constante, aplicada a alguna parte de los dientes o de los maxilares, es suficiente para generar una dismorfia orofacial, alguna mordida cruzada, alguna mordida abierta anterior o algún problema de tipo estructural en el paciente, en cavidad oral. Ahora, las maloclusiones asociadas a las succiones digitales generalmente son la mordida abierta anterior, mis incisivos superiores se protruyen y los inferiores tienen una retroclinación. Esto, si se deja avanzar, son los pacientes característicos clases 2 dentoesqueletales. La misma posición del dedo no permite que se desarrolle la cavidad nasal de manera satisfactoria, ni que el proceso cuadrangular del maxilar descienda de característica normal. Y esto me genera como consecuencia paladares estrechos, paladares con un desarrollo transversal del paciente a nivel maxilar comprometido, un arco estrecho y paladares altos. Son pacientes que al momento que la lengua juega un papel de abatimiento por la presencia del dedo, son lenguas que no se desarrollan con una fuerza adecuada y que la fuerza perioral supera a la fuerza lingual y entonces se perpetúa además el estrechamiento de las arcadas, los amontonamientos dentarios. Es un ciclo de descomposición de la estructura orofacial. ¿Ok? Son pacientes que a nivel facial, pues, empiezan a desarrollar biotipos más leptoprosópicos o dolicofaciales y que llegan a tener características muy clásicas como la ojera, las ojeras. Yo aquí, por ejemplo, muestro una paciente de 10 años de edad, la cual acude a valoración ortodóntica sin aparentemente antecedentes de importancia. Sin embargo, vamos a ir viendo que es una paciente que muestra una ligera protrusión, ¿ok? Nada extraordinario hasta este momento, que tiene un perfil leptoprosópico, un biotipo, vean esa cara, es una cara que genéticamente está determinada como un biotipo facial largo, más largo que ancho, leptoprosópico, pero es una cara que no se encuentra, si ustedes la observan, no se encuentra equilibrada. Tiene asimetrías, tiene un ligero crecimiento en la hemicara derecha mayor a la izquierda, aunque tiene equilibrados los planos comisurales orales con el interpupilar y tiene competencia labial, es una cara dismórfica. ¿Qué significa esta cara dismórfica? Que no tiene simetrías correctas y que tiene estructuras más desarrolladas, unas que otras. Hay un dicho en crecimiento y desarrollo, y cuando yo doy la clase de crecimiento y desarrollo me encanta mencionarlo, que es toda alteración, fíjense lo que dice, doctores, toda alteración orofacial del paciente tiene como repercusión o tiene como característica accesoria una maloclusión asociada. Siempre que nosotros vemos caritas dismórficas, no simétricas, que no tienen una correcta armonía, va a haber por necesidad una maloclusión, que puede ser dental o dentoesqueletal, como todos lo sabemos. Es una paciente que muestra en su análisis de sonrisa básico, pues una sonrisa media de predominio maxilar,
Pero vean qué característica tiene. Un diastema interincisivo, característico por la protrusión lingual. Al momento que la punta de la lengua se protruye o que se avienta en sentido postero anterior y contacta las caras palatinas de los 11 y 21, los diastemas son muy comunes. 2, tiene una falta de llenado comisural. Los espacios negativos o negros que van de la comisura labial hacia la cara vestibular de los molares es muy amplio, ese corredor es muy, muy amplio. Este tipo de... y protrusiva, es decir, se nota salida o proyectada en sentido anterior, mejor dicho, la premaxila como tal. ¿Cuántos niños nosotros no vemos en el colegio, en la escuela de nuestros pequeños? Vemos niños amiguitos o nuestro propio hijo con estas características de sonrisa. Y son niños que tienen atrás un trasfondo psicoemocional. Acuérdense que el ortodoncista, el odontopediatra o el ortodoncista, el odontopediatra o el ortopedista dentomaxilar debe de detectar estas anormalidades y volverse muy clínico. Aquí están las características de manera intraoral. Tenemos una paciente que tiene diastemas múltiples, como lo podemos observar. Vean que también concuerda la característica de un arco que transversalmente es estrecho, que se estimuló con una forma triangular. Esto es por la posición anterior de la lengua, que se recarga en las caras palatinas de los incisivos. Vean cómo tenemos un overjet demasiado aumentado, más de 1 centímetro, y el desacomodo total del arco o del plano de oclusión. Características muy importantes para poder llegar a una consideración de deglución, de succión digital como tal. La misma paciente. Cuando ustedes corrigen el aspecto psicoemocional del menor, cuando ustedes corrigen entonces el tema del hábito o del hábito que se desarrolla en el complejo orofacial, y el paciente crece, porque hay que darle un punto de conveniencia al crecimiento natural del individuo. Nosotros tenemos que considerar que los pacientes van a seguir creciendo, son pacientes pediátricos en crecimiento, que si nosotros corregimos los factores etiológicos que acabamos de mencionar, pues el paciente automáticamente va a tener una armonía, va a regresar la armonía de la musculatura orofacial, va a ser una paciente que va a volver a los estándares convencionales, y vean cómo empieza a haber una tonía muscular adecuada. Empieza a haber una consideración más importante en su estética, se empieza a corregir su estética. Vean también, no deja de ser una paciente dólico-facial, pero es una paciente dólico-facial compensada, que en un análisis de sonrisa ya se empieza a ver muy agradable, muy bonita, tiene un mayor llenado de los espacios o de las troneras negativas, no tiene problemas de apiñamiento, sigue con el predominio maxilar, no ha cambiado esa situación, el grosor labial mejoró y está lista para un tratamiento ortodóntico de corrección, en este caso en particular. Aquí tenemos la cara del paciente cuando tenía el hábito y cuando se corrige el hábito. Ahora, este tipo de pacientes, cuando nosotros tenemos este tipo de pacientes, es increíble ver también el cambio del comportamiento. Son pacientes que cuando llegan al consultorio pueden ser pacientes introvertidos, pueden ser pacientes con miedo a la expresión oral, son pacientes que tienen una pobre relación social y que cuando cambian su estructura facial, física en lo particular, del complejo orofacial, son pacientes que se vuelven totalmente el reverso de esa moneda que eran originalmente. Tenemos nosotros que para tratar esta alteración, que ver que tenemos tratamientos conductuales actuales, donde tenemos que hacer partícipes a los papás,
Tenemos que apoyarnos en la psicología tanto del papá como del menor. Muchas veces aquí vemos papás que son ajenos a los problemas del desarrollo pediátrico y piensan que la psicología es del niño y que el niño es el que está mal, cuando realmente el problema lo originó, como lo vimos en la diapositiva pasada, el ambiente o el entorno donde se desenvuelve el menor. Tenemos que detectar el foco que generó la alteración emocional afectiva y nosotros como ortopedistas o como ortodoncistas o como odontopediatras corregir la secuela física del paciente. Encontramos tratamientos aversivos que son totalmente obsoletos, como antes le ponían sustancias líquidas impregnadas en los dedos del niño. Eso no es correcto. 2, técnicas de prevención de respuesta para que no puedan doblar el codo o les envolvían los dedos con gasas, para que no se, o les cosían las mangas o les ponían guantes para que no se pudieran chupar los dedos. Sabemos que esos tratamientos son obsoletos y totalmente aversivos y que no son para nada correctos. Los tratamientos con aparatología, nosotros podemos encontrar hoy día, pues prácticamente lo que ustedes conocen como las bandas, como las trampas linguales. Pero ojo, me he encontrado yo muchos pacientes en mi práctica privada que presentan trampas linguales traumáticas, como esta que se ve en su pantalla en la parte superior derecha, que son unos picos que puedan lastimar en cierta medida a la lengua. Hay que recordar, doctores, que no estamos en los siglos iniciales, en el siglo 9, 12, 15, no estamos en esos siglos, y que este tipo de aparatologías traumáticas son altamente lesivas también para el complejo psicoemocional del paciente. De por sí, para un niño tener este aparato que no sea traumático, pero que le impide muchas veces hablar bien, también tiene una connotación de bullying en su entorno inmediato, que es el entorno escolar, ¿no? O deportivo, como tal. Entonces, la pregunta es, ¿sirven las rejillas linguales para controlar el hábito? Definitivamente sí. Sin embargo, es algo que hoy día está empezando a caer en la historia y hoy día se están utilizando los famosos tongue tamers o aquellos elementos tipo bracket que se colocan en las caras linguales o palatinas de los pacientes, cementado como cualquier otro bracket, y que al momento que la lengua contacta estas estructuras, pues solamente siente una incomodidad, más no una lesión. Y acuérdense que el tratamiento interceptivo hoy día es de recordatorios, de manejos psicológicos, más que de castigos por una conducta que incluso el menor no es consciente de ella. Son llamados tongue tamers o tongue spikes. Muy importante, después de utilizar rejillas linguales, utilizar la consulta con el foniatra, porque suelen ser pacientes que llegan a tener problemas de desarrollo en su expresión oral. Hacer ejercicios, doctores, es muy importante. Vamos a ver más adelante que el desarrollo neuromuscular de los pacientes en un paciente que tiene hábitos, pues es muy importante volver a esas isotonías, eliminar las isometrías orofaciales para que el paciente tenga mejor movilidad, para que tenga mejor expresión vocal, que sea un paciente más equilibrado. Acuérdense que los hábitos lastiman el complejo bucodentomaxilar y que dentro de este complejo también está la musculatura, evidentemente, de cuello, cara, cráneo, como tal. Ejercicios muy comunes como ponerlos a inflar globos, en algunos casos que los pongan a dar besitos, en otros casos que pongan a sostener los lápices con los labios. Se recomienda 20 a 30 minutos al día de estos ejercicios. Tampoco es ir al gimnasio facial, de dedicarle 3 horas al gimnasio, ¿no? Es solamente paulatino el tema. Hace unos meses fue muy famoso esta fotografía, donde falta más cultura ontológica, pero de la hija de Aislinn Derbez, ¿no? Que sube esta foto al Instagram
y podemos observar que la pequeña, bueno, se la comieron en las redes sociales, porque automáticamente, como habemos muy pocos odontólogos o muy pocos ortodoncistas, pues nos dimos cuenta de inmediato de la deformidad de la arcada maxilar y mandibular, y pues todo el mundo se le fue encima con los hábitos orales. Atención a los más pequeños, un gran reto para los papás, definitivamente. La edad más frecuente para el abandono progresivo del hábito de succión o de la utilización del chupete. Vean esta gráfica tomada de la revista de pediatría en atención primaria. Vean cómo en un porcentaje de hábito de succión por edades, al nacimiento estamos en un 83-85%, lo que les comentaba que es un reflejo innato, pero respecto al avance en edad, vean cómo a partir de los 3 a los 6 años, a los 6 ya debe estar totalmente eliminado como tal. No es correcto ver niños de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 o más años queriendo tener succiones digitales o de chupete como tal. Voy a ir dejando a lo largo de la plática toda la literatura que avala lo que estamos platicando. Esta plática, recuerden que la van a poder ver una y otra vez a través de nuestras plataformas en Grupo Empresarial Río. El siguiente punto es la deglución atípica. La deglución atípica, vamos a entender por deglución, primeramente. La deglución es un proceso donde se dan en acción simultánea más de 40 músculos y la mayoría de las estructuras óseas de cabeza y cuello están involucradas. Se dice que los niños degluten de 600 a 1000 veces por día y que los adultos aproximadamente de 2400 a 2600 veces por día. La deglución se divide prácticamente, doctores, en 3 etapas: oral, faríngea y esofágica. Sin embargo, aunque están divididas, prácticamente son simultáneas. Frecuentemente, en el 99% de los pacientes, a excepción de los que presenten una patología respiratoria o física, en las estructuras de faringe, laringe, cuello, boca, pero frecuentemente hay sobreposición entre estas etapas o fases. Vamos a entender que por deglución atípica es cualquier interposición lingual que se presenta entre los dientes maxilares y los dientes mandibulares. Fue identificada por Magendie en 1813 y él decía que prácticamente es el proceso anómalo de propulsión de la lengua entre las estructuras mencionadas durante la fase bucal faringolaringea de la deglución. Era un hábito, o se consideró desde entonces como un hábito no perteneciente a la fisiología normal del organismo. Doctores, tenemos que tomar mucho en cuenta que las degluciones atípicas tienen que ser muy bien diagnosticadas en los pacientes de atención temprana. Vean la fotografía del lado izquierdo de esta secuencia de 3, donde esta menor pone, al momento de hacer una tarea, interpone la lengua. Esto nos está diciendo de que está somatizando su estrés, el estrés que le genera generar el dibujo, un estrés que puede ser incluso un estrés que la aviente a hacer las cosas bien, pero lo está somatizando a partir de la lengua. Ahí es cuando tenemos que estar atentos y que siga haciendo el mismo ejercicio, pero se le indica la corrección de la posición lingual. Los pacientes evidentemente con síndrome de Down o con alteraciones cerebrales, la posición de la lengua suele ser muy marcada, lo cual este tipo de pacientes con restricciones psicológicas, con restricciones de desarrollo intelectual, como en el caso del Down, por ejemplo, o con parálisis cerebral, donde hay una restricción motora, tenemos que estar atentos porque estos pacientes van a desarrollar probablemente patrones de deglución atípica. No se tiene claro si la deglución atípica es una posición adaptativa que se transforma en un hábito y que es una posición adaptativa a la mordida abierta anterior. Se maneja a nivel de la literatura que pudiera ser
una secuela a la succión digital y a la mordida abierta anterior. Prácticamente como tengo el espacio necesario, la lengua va y ocupa el espacio entre estas estructuras, aumentando o perpetuando el ya existente. 2. Genera una propulsión lingual interincisiva cuando no se presenta el 11, 21, el 31 o 41 en el recambio dental, como se ve en esta fotografía, donde pues se va acentuando este tipo de problema y deforma pues la armonía de las arcadas. Sin embargo, hay factores que favorecen la instauración de la deglución atípica, doctores. 1, las dificultades para abandonar la alimentación materna, falta de la maduración orofacial, pacientes que ya presentan succiones digitales o respiraciones bucales, como habíamos visto, pacientes con alteraciones neurales o asociados a síndromes o la pérdida prematura de los dientes deciduos. Existen estos factores que tendremos que revisarlos a profundidad en su momento. Sin embargo, para poder diagnosticar la deglución atípica, doctores, es importantísimo hacer un análisis con un separador labial y pedirle al paciente que cierre o muerda sin cambiar la posición de deglución y podremos observar la propulsión o no de la lengua como tal. Pacientes que salivan mucho también es una manifestación, es un signo de pacientes que tienen una deglución atípica o pacientes que llegan con alteración en la fonación. No es el tipo, entre comillas, paciente gangoso, ¿ok? Sino son pacientes que tienen mucha dificultad para pronunciar la D, la T, la S, la H y la Y o Y. Van a ver en pláticas que tenemos dentro de nuestro proceso, de nuestra empresa, dentro del Grupo Empresarial Río, que hay una plática enfocada al lenguaje y a la expresión. Pídansela por ahí a la licenciada Paola. Les va a ayudar mucho también a identificar estos patrones. La deglución atípica tiene varias clasificaciones. La deglución atípica tipo 1, acuérdense que por norma no genera una dismorfia orofacial. La tipo 2 es una deglución atípica que va a generar una presión lingual en el segmento anterior y donde va a empezar a generar diastemas interincisivos, mordida abierta anterior, aumento de su overbite y del overjet, y que suele estar asociado por la compresión de los músculos periorales y la falta de descenso del proceso cuadrangular del maxilar, asociada a mordidas cruzadas posteriores. Tenemos las mordidas tipo 3. Este tipo de deglución atípica clase 3 o tipo 3, la presión se hace hacia un lado. Así es, no solo las mordidas abiertas, sino también podemos tener una mordida abierta lateral, con asociación a una mordida cruzada del lado opuesto. También tenemos deglución atípica tipo 4, donde tenemos como consecuencia una mordida abierta tanto en segmento anterior como en segmentos laterales. Los que son ortodoncistas o están en la especialidad, este tipo de pacientes suelen ser el terror para la corrección cuando nosotros ya estamos cerrando nuestro overjet o tenemos una correcta relación clase canina tipo 1 y que el paciente empieza a desarrollar hábitos linguales de deglución atípica tipo 4 porque te avienta el overjet y te desacomoda tu canino. Muy importante estarlo revisando. Entonces, la deglución atípica no es solamente interponer la lengua entre los incisivos superiores e inferiores. Puede tener manifestaciones laterales con la consecuencia mecánica de mordidas abiertas tanto anteriores como laterales o combinados. De igual forma, va relacionada la deglución atípica con la succión digital o van frecuentemente relacionadas. Muy importante, como les comentaba hace un momento, hacer los ejercicios también de tipo miofuncional para devolverle a la musculatura la forma y posición. Sin embargo, en la deglución atípica se sugiere hacer compresiones labiales, pronunciar la letra L como se ve en esta fotografía, levantar la punta de la lengua de manera frecuente,
hacer aperturas grandes de la boca y pronunciar o estimular como si fueran a decir la letra O. O. Eso va a estimular a los músculos perilabiales para generar empezar a inducir un cierre de esa mordida como tal. En la parte mecánica de la lengua, volvemos al mismo punto. Podemos poner una trampa lingual de tipo traumático, los spikes o los tongue tamer, para evitar que la lengua se proyecte. Y, doctor, es muy importante, acuérdense que esta etapa, el crecimiento, si el paciente crece y se eliminan los factores mecánicos y psicológicos, la mordida abierta como tal se corrige. En caso que exista alguna secuela donde no hubo una corrección satisfactoria al 100%, podremos entrar con aparatología ortodóntica u ortopédica interceptiva para afinar los pequeños detalles. Pero eso es un tema de complementación o complemento. ¿Qué significa? Cuando ven pacientes con mordidas abiertas o con succiones digitales, muchas veces lo que hace el ortopedista es atacar de forma inmediata con aparatología. La aparatología es solo una parte del protocolo desde la psicología, foniatría, ortodoncia o ortopedia para la corrección total del paciente. Como estamos hablando de un hábito, y yo les comentaba que en el hábito o en el proceso de la neurogénesis de esa nueva red, que tarda de 21 a 66 días para formarse y el doble para eliminarse, nosotros tenemos que entender que tenemos que reeducar la lengua. Esto lo hacemos a través de las famosas perlas de Ducat o de los cilindros de eje de rotación, que son colocados en el paladar o ligeramente aventados hacia los incisivos y que van a hacer que el paciente el mayor tiempo posible esté jugando con esta perla de Ducat. Lo que va a generar va a ser un estímulo propioceptivo durante más de 21 días para estimular a que la lengua se acostumbre y que genere una nueva red neuronal de hábito positivo, de recolocación o reposición lingual como tal. Igualmente dejo la serie de artículos que sustentan lo que estamos hablando. El tercer tipo de problema aquí es la respiración de tipo oral. Sabemos que la respiración normal involucra la utilización adecuada del tracto nasal y nasofaríngeo. Sabemos que evidentemente ante una obstrucción nasofaringea que puede ser parcial o total, automáticamente y como medida de defensa y de supervivencia, el aire será respirado evidentemente pues por boca, llegando a pulmones por una vía mecánicamente más corta y fácil. Definitivamente respirar por la boca es más sencillo, más abundante, es más fácil para el paciente, por lo cual este tipo de hábitos es muy fácil que se genere o establezca ante la mínima, ojo con lo que voy a decir, ante la mínima alteración nasal en el individuo. Como es muy fácil, como suple muy bien la cantidad ingresada de aire, pues se produce una disfunción del sistema respiratorio y entonces ya se bautiza como la llamada respiración de tipo bucal. Sabemos que la etiología básicamente está orientada a los bloqueos de la vía aérea alta. Y me encanta esta gráfica que estamos viendo aquí porque nos habla en porcentaje de la alteración más significativa que genera los bloqueos de la vía aérea alta a la menos significativa. Generalmente, en un 39% de los pacientes se debe a la hipertrofia de las amígdalas palatinas y de las adenoides. Acuérdense que unas están detrás de las coanas nasales y las otras se encuentran a nivel orofaríngeo. Cuando estas estructuras adenoideas, cuando estas estructuras de tejido linfoide se encuentran hipertróficas, el paciente le es más sencillo pues, respirar por la boca. En segundo porcentaje, en un 34%, tenemos la rinitis de tipo alérgico. Acuérdense que hay muchos pacientes a los cambios estacionales, que son los que nos interesan. No me interesa propiamente el paciente alérgico a la penicilina o algún otro medicamento. Me interesa aquellos pacientes
que tienen rinitis o inflamaciones nasales o del tracto de la vía aérea alta por alergias estacionales o elementos como el polen o algún otro elemento que genera esta rinitis. Esto está en un 34%. Desviaciones del tabique, 19%, hipertrofia idiopática de cornetes, 12%, rinitis vasomotora, 8%. ¿A qué voy con esto? Que cuando yo detecto que es un paciente respirador oral y que decimos, este paciente debe tener una interconsulta con su otorrinolaringólogo, bueno, yo ya sé que de antemano las hipertrofias amigdalinas y adenoideas se llevan por mucho en tendencia al resto de las alteraciones. También podemos encontrar características esqueléticas que disminuyen o alteran el paso del aire, que no se haya formado bien alguna estructura nasal, atresias, crecimientos mandibulares tendentes a la compresión orofaringea, los pacientes clases 2 severos, algunos clases 3, displasia de la base craneal o las disostosis craneales como tal. Sabemos que los respiradores bucales por obstrucción de las vías aéreas son a 3 niveles. ¿Qué es esto? Yo tengo que buscar como ortodoncista, o ortopedista o ortopediatra, las obstrucciones a 3 niveles. A nivel nasofaringeo, que todo en la permeabilidad nasal esté perfectamente correcto o no. A nivel orofaringeo y a nivel laringofaringeo. Las alteraciones, doctores, más comunes, pues suele ser alteración propiamente en las narinas, orificios nasales cartilaginosos muy pequeños, desviaciones septales, pacientes que han recibido golpes y les desvían el tabique, masas intranasales o cornetes hipertróficos, pacientes que tienen secreciones nasales abundantes, que todo están generando por algún motivo mucho moco, aquellos pacientes que con alguna dismorfia pues no se les generó correctamente o se les estenosó las cuanas, pacientes que tienen hipertrofia severa de amígdalas, procesos inflamatorios, etc. Son los 3 niveles donde nosotros debemos de buscar obstrucción. Evidentemente, yo lo busco a través de la exploración clínica del paciente y a través de los análisis cefalométricos, como pudiera ser el análisis de crecimiento del paciente en desarrollo y crecimiento, el análisis de McNamara. Yo lo hago de una manera convencional y mecánica en todos mis pacientes pediátricos para poder detectar dónde es el origen del problema y también darle a la mamá o al papá un mayor diagnóstico del problema de desarrollo orofacial del paciente. Acuérdense que nosotros como ortodoncistas tenemos que tener en mente, siempre en mente, que no arreglamos solamente dientes, sino que somos los médicos estomatólogos de cavidad oral y sistema estomatognático. Por lo cual, si ustedes le dicen al papá o a los papás de dónde proviene y cómo se originó el problema de dismorfia orofacial de su hijo a través del proceso respiratorio y se lo comprueban cefalométricamente, es muy probable que eso hable muy bien profesionalmente de ustedes y que cuando lo deriven a quien se encarga de hacer esa corrección, que es el otorrinolaringólogo, pues se complemente con una atención integral más eficiente a los pacientes. Entonces, sabemos que este análisis el análisis de McNamara, tiene un sector o un segmento de análisis de la medición faríngea, que prácticamente mide los espacios faringeos superiores e inferiores, medidos, como lo sabemos, acorde a las normas del crecimiento y del desarrollo. Ahora es bien importante aquí, doctores, que nosotros veamos que los pacientes no vayan a quedar solucionados de manera mecánica con el otorrinolaringólogo y que llegue con nosotros y hagamos la corrección del paciente en un tema mecánico de la dismorfia orofacial y que el paciente persista y que nos haga dudar a todos de la corrección dentofacial y de la corrección de nuestro colega el médico otorrinolaringólogo. Porque los pacientes bucales pueden ser también persistentes por hábito. Para ellos, acuérdense que es mucho más cómodo respirar por la boca que por la nariz, a pesar de que ésta ya se encuentre permeable.
por lo cual son pacientes que tienen que retomar, tenemos que enseñarlos a respirar de nuevo por la nariz, y esto lo hacemos a través de los chupones de sellado labial. Ahorita lo vamos a ir viendo. ¿Me acuerdan de los chupones? No, es cierto, viene más adelante. Los respiradores bucales por alteraciones posturales también son muy importantes. Son pacientes que suelen tener una alteración de hiperlaxitud ligamentosa. Son aquellos pacientes que pueden llegar a tener posiciones de proyección anterior de la columna cervical. Son aquellos pacientes que posturalmente proyectan el cuello hacia adelante y que por compresión, por posición, se les hace más cómodo respirar por la boca que por la nariz. Este tipo de pacientes suele ser muy común cuando nosotros en ortopedia vemos los pacientes de pie plano. Cuando tú detectas que un paciente en crecimiento y desarrollo tiene sus rodillas metiditas hacia el centro de su cuerpo, que tiene el pie, el arco del pie caído, que tiene una posición de cadera inadecuada, que tiene los hombros hacia adelante, con el cuello hacia adelante, que se le sale la joroba, pobres niños, esos niños son demasiado comunes. Ese tipo de postura nosotros tenemos que corregirla a través de nuestro ortopedista, del traumatólogo ortopedista, el médico traumatólogo ortopedista, y nosotros como ortopedistas orofaciales, detectarlo y solucionar la condición orofacial, pero también la condición corpórea. Si ustedes se dan cuenta, tenemos que tener en nuestro equipo desde el foniatra, el psicólogo, el otorrinolaringólogo y el traumatólogo ortopedista. Muchas de las alteraciones orofaciales también tienen que ver con la posición postural de nuestro paciente. Por tal motivo, cuando llega un paciente a la consulta de primera vez por motivo de revisión orofacial y te das cuenta que tiene un hábito de respiración bucal, es menester de nosotros pesarlo, medirlo y hacer toda la semiología y revisión de la estructura corporal, espalda, pecho, abdomen, piernas, postura, como tal. Tenemos el grupo del falso respirador oral, aquellos pacientes que respiran por la nariz, pero tienen la boca abierta. Muy común generar este hábito, estamos hablando de un hábito, es el menor de los hábitos que puedan generar lesión dentofacial, pero llegan a generar lesiones de la columna cervical con mayor frecuencia. En este caso, por ejemplo, los pacientes que son hoy día jóvenes, muy jóvenes, que la pasan jugando videojuegos, eso pudiera ser una de las actividades que pueden generar este problema más frecuente. Viene un tema bien importante que es la función respiratoria y la morfología dentofacial. Se han formulado hipótesis con relación a este tema y se han agrupado en 4 grupos. Aquí prácticamente decimos, una función respiratoria anómala puede llevar a una dismorfia dentofacial. La respuesta es sí. Y esa respuesta se viene estudiando desde 1888 con la teoría propuesta por Bloch. Él decía esta teoría del excavamiento. Él decía básicamente en esta teoría que cualquier ocupación bucal por un dedo, por cualquier estructura, por una hipertrofia lingual, por una macroglosia, cualquier ocupación o aumento dentro de la cavidad oral del paciente tenía como consecuencia una falta de desarrollo del segmento nasal y por tanto, pues no descendía el proceso cuadrangular, no se desarrollaba la nariz y por consecuencia tenía el paciente una respiración de tipo oral. Eso se creía, esta teoría del excavamiento, una falta de desarrollo nasal por presencias intraorales de ocupamiento o de ocupación. Esta teoría fue propuesta en 1888 y hoy se sabe que es una teoría que está en la historia, pero que no es
100% verdadera al problema actual. La segunda teoría fue en 1872, descrita por Toms, pero fue años después apoyada por Angle, por Moyers y por Goodside, que era la teoría de la compensación matriz funcional. Función y equilibrio muscular. Si nosotros y es la teoría más aceptada hoy día respecto a estos problemas, ¿no? Vamos a ver por qué. Se dice que la matriz funcional, y recordando un poquito nuestras clases de crecimiento y desarrollo, sabemos nosotros que las matrices funcionales son todas aquellas estructuras musculares, ligamentosas, tendinosas, radiculares de los órganos dentarios que favorecen, estimulan y proyectan el crecimiento esqueletal de un paciente. Sabemos que cuando tenemos alteraciones neuromusculares, hipotonías, hipertonías, movimientos de contracción muscular isotónicos, isométricos, anómalos, en un paciente en crecimiento y desarrollo, eso me va a tener como consecuencia, pues, un patrón de descomposición dento alveolar y en algunos casos, dento alveolo esqueletal. Volviendo a la frase que yo les decía, cualquier alteración del complejo facial tendrá una repercusión a nivel oclusal. Este tipo de pacientes respiradores orales alteran el equilibrio muscular ejercido por lenguas, mejillas y labios sobre el arco maxilar, generando arcos estrechos, apiñamientos, clases 2 dentoesqueletales. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que devolverle la tonía y la funcionalidad muscular de manera correcta a nuestro paciente. Sabemos que el crecimiento facial y el desarrollo facial como tal es sinónimo de un equilibrio funcional normal. Cualquier desequilibrio, doctores, en el equilibrio muscular de cuello, cara y cráneo, me va a dar como resultado entonces una repercusión oclusal. Aquí me encanta esta fotografía de esta niña africana que se llama Dunia Sibomana. Dice que fue mordida por algunos chimpancés. Va a tener una cirugía reconstructiva de su cara que tal vez le permita después comer, beber y hablar por primera vez en 2 años. Si ustedes ven en las características intraorales que tiene ella, tiene una mordida abierta anterior, tiene una protrusión lingual, probablemente tenga una deglución atípica y la característica es porque la lengua, evidentemente, esa matriz funcional está proyectando, está protruyendo los segmentos interincisivos, ¿ok? Y no se encuentra una contraparte, que en este caso sería los labios, los músculos perilabiales, para generar un contrapeso y entonces que no exista una deformidad dentofacial importante. Esta fotografía nos muestra claramente cómo los patrones regulatorios de equilibrio, de fuerza entre las matrices funcionales de los músculos peribucales con la lengua, con el desarrollo de la cavidad nasal, con el desarrollo de la cavidad ocular, son fundamentales para un funcionamiento, una fisiología normal de un paciente como tal. Ahora, esta niña tendrá que ir con el foniatra, con el otorrino, con el ortopedista, con todo un grupo multidisciplinario. Esa es la teoría más aceptada hoy día en estos casos de hábitos orales y de disfunción o dismorfias faciales, orofaciales. El grupo 3 comenta que es una teoría de una atrofia inflamatoria. Esa la respaldó Bimler. Una microrinodisplasia, donde básicamente es el factor inflamatorio nasal el responsable de una deformidad del maxilar e involución de las estructuras orales. Hoy día solo se sabe que los factores inflamatorios nasales son un tema complemento que hay que detectar a nivel del segmento nasofaringeo, como lo comentábamos al principio, pero que no son el factor primordial para un desarreglo, por así decirlo, de una dismorfia
bucodento-maxilofacial del paciente. Evidentemente, y como en todo, pues existe un grupo que no cree en nada, que es el grupo 4. Este niega que puede existir relación determinante entre la morfología dental y el modo de respirar. Sin embargo, bueno, este grupo existe y pues hay que mencionarlo como tal. Sabemos que existen características del respirador oral crónico, doctores. Características faciales, la típica facies adenoidea, que son caras leptoprosópicas, que tienen pirámides nasales con tendencia de caída, pacientes que tienen las narinas poco desarrolladas, ojeras, incompetencia labial, hiperactividad mentoniana. Aquí tenemos una paciente, es una paciente mía también, que pues cubre todas las características que se describen en la literatura y que evidentemente necesita de apoyo para solucionar. Este es otro paciente mío. Y a nivel intraoral, fíjense las características, cómo empatan literalmente con la literatura. En este caso, la literatura nos marca que este tipo de pacientes respiradores orales pues pueden tener una mordida cruzada posterior uniobilateral, que presentan mordidas abiertas anteriores, una falta de desarrollo transversal del maxilar, una protrusión anterior de la premaxila, posiciones bajas de la lengua, poner la lengua entre los incisivos, crecimiento facial horario. Vean, este crecimiento de este paciente es dólico, pero vean que es un crecimiento horario con una retrognatia bastante significativa. Vean cómo el cuello está tirado hacia adelante, lo que les comentaba hace un momento, la postura del paciente. Esto favorece aparte pues, la compresión de las vías aéreas y porque el cuello se va hacia adelante, la mandíbula se va hacia atrás y cierran el conducto de respiración. Entonces, todas estas características, y la inflamación gingival, todas estas características son muy importantes en la detección de estos pacientes. Tenemos otra paciente exactamente con las mismas características, una vez corregido el hábito y con problema respiratorio en el crecimiento y desarrollo del paciente. Las características cefalométricas, bueno, entendemos que el plano mandibular se encuentra descendido y orientado hacia abajo y hacia atrás. Vean aquí, este es mi paciente, vean cómo el ángulo goniano se marca, antegonial se marca muchísimo. El crecimiento facial se hace muy marcado en sentido horario. Y bueno, son características que nosotros debemos ir detectando en todos nuestros pacientes. El tratamiento, vuelvo y repito, debe ser multidisciplinario, desde nuestro pediatra, el otorrino, el inmunólogo, el ortodoncista, el ortopedista, el fonoaudiólogo y el fisioterapeuta. Aquí está el chupón de sellado labial, el cual yo les comentaba hace un momento. ¿Okay? Este tipo de chupones se coloca en el paciente a manera de sellado y esto va a reeducar a mi paciente en aquel grupo de pacientes que ya tenían despejada la vía aérea, pero que seguían respirando por boca. Este chupón es bastante útil. Hay pacientes que eligen este tipo de arcos o este tipo de separadores labiales que se adosan a la musculatura perilabial y que favorece que el paciente esté haciendo ejercicios de cierre labial. Lo pueden hacer también con este tipo de accesorios, sí, definitivamente este tipo de trainers son muy utilizados sin mayor conflicto, aunque no tienen una estética muy favorable. Otro de los hábitos, la succión labial, también llamada queilofagia o también denominada por interposición labial. Básicamente sabemos que es el hábito de morderse, succionar o interponer el labio inferior entre los incisivos superiores e inferiores. Y aunque en algunos pacientes pudiera ser chistoso o sexy en alguna connotación, la verdad es que este hábito de formarse o de generarse, pues tiene consecuencias psicoemocionales de origen y de destrucción labial y dental muy importante. Sabemos que la etiología de este tipo de problemas consiste en un hábito nocivo de origen emocional de tipo aprensivo.
Son pacientes que no extrañan en comerse fuertemente las uñas, niños que se comen prácticamente ya casi hasta el dedo, niños que tienen problemas para dormir, niños que tienen mucha inseguridad o que no sienten seguridad en su entorno familiar inmediato o escolar y que sienten placer al desollarse los labios, al succionarlos y al resecarlos, o que quieren entrar por medio de la gracia o por medio de la aceptación mal fundamentada en un grupo determinado, tanto familiar como social. Sabemos que este tipo de pacientes de succiones labiales tiene una deformidad orofacial con las características típicas de proclinaciones y retroclinaciones incisivas, que me va a llevar a las clases 2 de aumentos de overjet overbite, incompetencias e hipertrofias labiales y mentonianas. Este tipo de pacientes suelen manejarse con tratamientos mecánicos como lo es el lip bumper, que acuérdense que es un aparatito que va a influenciar favorablemente en el desarrollo de la arcada, ya que separa el labio de los dientes anteroinferiores y se produce una expansión espontánea de la arcada mandibular. Los papás suelen preguntar, oiga doctor, ¿y qué hacemos con, o se le pone el lip bumper y qué más? Bueno, todos los ejercicios labiales, todos los ejercicios faciales y esperar que el niño crezca. ¿Cómo que esperar que el niño crezca? Así es, si se trata de un paciente que tú empiezas a trabajar el hábito psicológico, el tema de la expresión oral y corriges que que la lengua se interponga hacia atrás entre los incisivos, dale tiempo que crezca y ese problema se empieza a corregir. Voy a dejarles este video de esta paciente mía para que vean cómo se debe manejar rápidamente la higiene, cómo lo perciben los pacientes, cómo lo perciben los niños. Muchas veces encontramos niños también que manipulan, niños que no quieren usar los aparatos y le dicen, me duele, me lastima el aparato, no lo quiero usar porque se me encaja. Cuando tú haces un muy buen aparato, todos esos factores no tienen atrás un fundamento como tal. ¿Cómo has sentido tu lip bumper? ¿Te ha molestado? ¿Para nada? ¿Es incómodo? ¿Te deja comer? ¿Sí? ¿Sin problemas? Ah, eso sí, pero... Perdón, moví aquí el cursor. Hola, ¿cómo estás? ¿Súper chido? Padrísimo. ¿Cómo has sentido tu lip bumper? ¿Te ha molestado? ¿Para nada? ¿Es incómodo? ¿Te deja comer? ¿Sí? ¿Sin problemas? Ay, eso sí, pero te toca limpiar. Pero ya no es necesario. Chócala. Muy bien. Vemos esta frecuencia, vemos esta tabla de la frecuencia de los hábitos orales. ¿Qué es más frecuente como hábitos pacientes? Sí, porque ya tengo mucha hambre. Les voy a encargar que cierren por ahí su microfonito, por favor, muchas gracias. La frecuencia de los hábitos orales. Tenemos que el 70% de los pacientes presentan en la consulta el hábito del chupón o del biberón o del dedo. En un 63% que empujan con la lengua, en un 45% la succión del pulgar, en un 30% la respiración bucal, en un 16% la postural, en un 11% prácticamente onicofagia, morderse las uñas, los labios y la mordedura de lápices u otro objeto realmente son hábitos muy, muy pequeños. Quien realmente se lleva las palmas es pues prácticamente la succión digital, como lo podemos ver en esta gráfica, que también lo hace acorde a los 2-3 años, los 4 a 6, en una muestra total de 225 pacientes, prácticamente lo que dice es exactamente lo mismo que en la anterior.
Todos los tratamientos mecánicos correctivos, doctores, deben estar basados en ser un corrector por recordatorio, no por castigo o medio lesivo a los tejidos. Tengo que considerar el hábito, doctores, 7 puntos. 1, edad. 2, el ambiente familiar en el que se desarrolla el menor. 3, participación de los padres. 4, tipo de hábito. ¿Qué duración tiene? ¿Qué frecuencia tiene? ¿Qué intensidad tiene? Duración se refiere a si lo hace 2 horas, 1 hora, todo el santísimo día. Frecuencia, si lo hace solo en temporadas de exámenes, si lo hace cuando ve a su papá, cuando ve a su mamá, cuando ve al primo que lo bulea o al amigo, o todos los santísimos días. La intensidad, con qué vigor lo hace, si lo hace suavemente, si realmente ahí está el dedo, por ejemplo, pero no lo está succionando, o prácticamente se quiere sacar la sangre por atrás del dedo, qué tan intenso lo hace. 6, consciente o inconsciente. Hay niños que en su inconsciencia lo generan durante la etapa de terror o de ansiedad. Hay niños que lo hacen ya más como un hábito consciente. Y las secuelas. Entonces, yo siempre que recibo un paciente pediátrico, reviso los aspectos a considerar, estos 7 aspectos que son fundamentales. El orden de manejo en general de un hábito orofacial, doctores. Paso 1, detectar el hábito por el entorno familiar. Padres, abuelos, tíos, ¿quién o el mismo papá? O sea, ¿quién se da cuenta del hábito? Y observar a nuestros hijos, observar a sus amiguitos y ver cómo se comportan de manera orofacial, cómo respiran, cómo se comportan ante el estrés. Detección del hábito por el entorno familiar. 2, psicología infantil. Muchos de los componentes del comportamiento pediátrico nocivo tienen un fondo psicológico, como lo hemos venido manejando. Hay que ver si nuestros chavos se están estresando en clases, si se están estresando con algún familiar, si se están estresando con los amigos, cómo es el comportamiento de la psicología infantil de nuestros pequeños o de nuestros pacientes. 3, detectar si se trata de un problema nasorrespiratorio de vías aéreas altas, nariz, orofaringe, laringofaringe, si se trata de un problema psicológico, si se trata de algún problema mecánico, que tengamos que auxiliarnos del pediatra, que tengamos que auxiliarnos del foniatra, de todos, del otorrino, del psicólogo. Necesitamos evaluar la atención médica previa. 4, encuentra un ortodoncista, odontopediatra o ortopedista maxilar que tenga mucha experiencia en el manejo del crecimiento maxilofacial del paciente pediátrico. Eso es fundamental porque nosotros somos los que vamos a intervenir en el proceso de desarrollo correcto del complejo bucodento-maxilar. Es importante, doctores, hacer notar que los pacientes van a tener un impacto en la personalidad, como lo comentábamos hace un momento. Si nosotros corregimos las características intraorales de un paciente, vamos a corregir entonces por consecuencia las dismorfias y las distonías musculares asociadas al problema oclusal, y esto va a tener un impacto automáticamente en la personalidad del individuo. Por eso yo digo que no solamente arreglamos dientes o cavidad oral, sino también cambiamos de vidas, hablando desde el punto de vista del impacto en la personalidad del individuo. Los papás tienen que tener definitivamente una reeducación, tienen que saber motivar, tienen que tener más participación con sus pequeños para que use la aparatología, y también deben ir al psicólogo, tanto el papá como la mamá. Yo recuerdo mucho en la licenciatura cuando nos decían, pues al niño no le diga que aguja, no le diga que pinzas para extraerle un diente, cambie este lenguaje para que su hijo se sienta más cómodo. Ok, en la ortopedia es algo muy similar. Muchas veces como papás no detectamos que el niño no quiere usar la máscara facial porque le hacen bullying, o el niño se siente feo o se siente poco agraciado. Es motivo para que los papás motiven y digan, hijo, este tipo de máscaras solamente los campeones las utilizan, yo sé que tú puedes.
¿Qué crees? Te vas a poner mucho más guapo. Empezar a trabajar en la autoestima del menor. Participar es una acción fundamental al momento de estar pendientes de que usen los aparatos y evidentemente recordar que si el problema tiene un origen emocional, pues trabajar nuestros entornos familiares o escolares para poder darles mayor seguridad. Todos estos hábitos, pues evidentemente van a tener, en los niños van a tener una repercusión en el adulto. Fíjense esta estadística. 80% de las clases 2 esqueletales, o sea, las clases 2 esqueletales tienen un 80% de origen en hábito, 20% de manera hereditaria. Es decir, las clases 2 son por hábitos orales no detectados en la infancia y por ende no tratados. Esto dice Moss. Cuando no hay una atención de los hábitos orales, entonces se genera una muy probable clase 2 dentoesqueletal y ya será menester de que comience la ortodoncia. Ya en ese momento, cuando ya nuestro punto de crecimiento facial, de nuestro crecimiento bucodentomaxilar ya se llegó a un límite, pues entonces el recurso ya no será la ortodoncia interceptiva, sino la ortodoncia correctiva, que todos conocemos, sin mayor complicación. Dice aquí, el simple hecho de valorar un niño exige al ortodoncista o al odontopediatra el esfuerzo y compromiso por conocer la parte académica y humana que repercute en el paciente pediátrico. Al tratar a un niño, implica aprender de él, siendo esto la experiencia más hermosa del mundo y del humano. No ser tan técnico y pensar como un niño. Pensar como un niño nos hará vivir más plenamente. Muy bien, doctores, pues con esto hemos dado la sesión del día de hoy respecto a los hábitos orales de una manera muy rápida, de una manera muy breve, para poder, pues poder pasar esta información, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda, doctores? ¿Pregunta? Hola, doctor, buenos días. Doctora Sandra, muy buenos días. Buenos días. Conocerla. No tengo el gusto, pero estoy muy contento. Sí, mucho gusto. Voy iniciando apenas en mi curso, está muy interesante. Qué bueno. Estoy en el de Damon. Qué bueno, doctora, me da muchísimo Mucho gusto. Mire, la duda que tengo, tiene muy poco que conozco los brackets que son por dentro, los tongue spikes, ¿sí se llaman así? Sí, los tongue spikes. Ajá. He visto imágenes, pero en algunos están en inferior, en otros los ponen en superior, a veces veo 2, 4. Mi duda es cómo saber cuántos elegir y dónde ponerlos. Ok. Cuando nosotros tenemos un patrón, por ejemplo, de deglución atípica tipo 3 o tipo 4, donde la lengua se puede estar proyectando hacia adelante o hacia adelante y hacia un lado, nosotros tenemos que poner donde la lengua haga mayor contacto, 1 o 2 spikes. En particular, no hay una cantidad determinada. Tú pudieras poner de canino a canino superior, lleno de spikes o de tongue tummers, y te va a funcionar bastante bien. Le va a recordar mucho al paciente que no debe proyectar la lengua. Esto se utiliza mucho en pacientes que tienen un hábito demasiado marcado o muy fuerte, con una incidencia muy alta. Sin embargo, habrá pacientes que tú le pongas 2 spikes detrás de los incisivos y funcione perfectamente bien. Eso va muy relacionado con el análisis del hábito que tú detectas en tu paciente. Si tu paciente presenta altos niveles de incidencia del hábito con mucha fuerza, puedes poner bastantes spikes sin mayor problema, o solamente si tenemos un paciente con algún hábito inicial, no tan recurrente, no tan marcado, donde todavía no hay una deformidad dentofacial importante,
puedes poner un par distribuidos solamente a manera de recordatorio lingual o digital para que el paciente se vaya acostumbrando a esa nueva educación del complejo neuromuscular. Ah, muy bien. ¿Sí? Gracias. Sí, Hombre, gracias. qué bueno que estás en Damon. Sí, claro. Muy bien, Sandra. Muy bien, doctores. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? No. Bueno. Muy bien, pues para mí ha sido un gusto compartir hoy aquí pantalla con ustedes. Es un honor y me siento muy contento de haber descrito estos hábitos orales. Recuerden que esta plática va a estar grabada. Si ustedes la quieren ver 1, 2, 3, 4, 5 o las veces que sean necesarias, va a través de nuestras plataformas en Grupo Empresarial Río. Comuníquense con Pau y vamos a seguir adelante. Un abrazo, Sandra, doctores. Cuídense mucho. Bye.